de la segunda jornada y última también. Y vamos a recordar que micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la presentación. Las preguntas de los participantes las pueden realizar de forma escrita utilizando el menú inferior en la pantalla. Agradecemos a los sponsors que nos acompañan en estas jornadas del IAPG y a continuación le doy la palabra a Caio Pizzolato, que nos va a estar hablando sobre el monitoreo de la corrupción y la gestión de integridad de tuberías en tiempo real. Caio. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Te escuchamos perfecto. Buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá presentando, hablar un poco de monitoreo de corrosión y la gestión de integridad de tuberías en tiempo real. Soy Caio Pizzolato, especialista en tecnología de medición, corrosión y erosión para Emerson y Argentina. Perdóname, Caio, que si activaste la cámara se ve la pantalla oscura. Perdón, la tenía cerrada. Perfecto, Bien. gracias. Bien, como todos sabemos, el petróleo es un fluido que tiene dentro de sus componentes muchos componentes que son corrosivos. Y por eso es una amenaza a todas las plantas, sea en upstream, midstream o downstream. La corrosión es una amenaza tanto a la integridad de la instalación cuanto a la economía de la planta. Y por eso el monitoreo de corrosión es algo que está muy correlacionado con los tres principales desafíos de todos los operadores, que son optimizar la producción, mejorar la confiabilidad, optimizar la producción de tal manera a buscar una mayor rentabilidad. Mejorar la confiabilidad, o sea, necesitamos que nuestras plantas industriales sean confiables para apoyarnos en las decisiones de producción, reduciendo o eliminando las paradas no planificadas. Bien como también poder elegir si para determinada aplicación necesito un material específico, un acero más noble, por tanto. Y por lo último, asegurar la seguridad de la planta. Sea la seguridad para evitar una fuga que pueda dañar al medio ambiente o un accidente que pueda llevar riesgo a la vida humana. Estos son los principales desafíos que todos los operadores tienen. Y en este trabajo quiero comentarles con ustedes un poco de la importancia del monitoreo continuo y en línea de la corrosión. El monitoreo continuo en línea nos permite tomar mayores decisiones y también nos ayuda con una ventana operativa que nos permite reaccionar más en tiempo para optimizar las operaciones. Una gran ventaja es que hoy, mediante los protocolos industriales inalámbricos, como por ejemplo el Wireless HART, podemos tener mucha información en línea sin afectar mucho la infraestructura actual de la planta. Eso significa que una planta se puede actualizar de tal manera a tener datos de corrosión en línea. Para los operadores, ver las mediciones de corrosión y espesor en todo momento con facilidad de accesar de manera remota, ajustar la tasa de adquisición de datos y tener una interfaz amigable que permite de manera rápida indicar si un área se encuentra operando afuera de los límites deseados es fundamental. Por fin, sabemos que datos sin análisis son solo datos. Y de ahí viene mucho la importancia que los sistemas de medición de corrosión en tiempo real nos brinden alertas sobre la operación, sobre el estatus de los equipos y con todo indicando las informaciones que sean accionables, que pueden llevar a una toma de acción. Hoy día estaré comentando con ustedes un poco de un sensor, que es un sensor que utiliza el principio de medición de ultrasonido para medir el espesor de pared de ductos o de equipos. Mientras tanto, el equipo se puede instalar tanto en ductos como en vasos y cualquier tipo de equipos. Existen diversos tipos de sensores y de maneras de fixación, pero en principio todos los sensores tienen un mismo principio de funcionamiento que funcionan según la animación que les presento. El transmisor envía un pulso de ultrasonido y este pulso de ultrasonido viaja hasta el ducto. Al percorrer la pared del ducto, va a retornar reflejos por cuenta de la pared, de la superficie de la pared, y el tiempo que lleva estos reflejos hace a llegar al transmisor, el transmisor lo convierte en la espesor. O sea, es un transmisor que tiene como principio de funcionamiento tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito se convierte en el espesor de pared. Y justamente a la derecha tenemos un ejemplo de arquitectura donde 100% con sensores 100% inalámbricos que son instalados de manera muy fácilmente por no contar con cable y todo más,
y comunican con una arquitectura wireless hard, permitiendo tanto al operador tener la información en tiempo real en su escritorio, como también almacenaje en banco de datos y todo, hasta con grandes distancias, abarcando las grandes distancias. Bien, en esta gráfica tenemos una comparación entre la utilización de medidores de espesores manuales y medidores en línea. Cuando tenemos medidores de espesor manuales, vemos que las lecturas pueden ser espaciadas en tiempo y normalmente no producen la granularidad necesaria para ver, decidir y actuar. Las lecturas manuales son poco frecuentes, separados por meses o años, a menudo en ubicaciones ligeramente distintas, y donde por final trazar las tendencias significativas basadas en esta información es un desafío. Como podemos ver acá, en el mismo set de datos es posible trazar tendencias completamente distintas. Con sensores instalados permanentemente y con mediciones frecuentes, los operadores pueden ver con gran detalle cuáles son los efectos de la pérdida de metal en la pared de sus activos. Como vemos acá, cuando tenés un sensor que está instalado 100% del tiempo con medición online, tenés un mejor entendimiento de lo que está pasando con la salud de su equipamiento. Eso permite al operador correlacionar los factos, los datos de corrosión con factos que están en su planta. Como por ejemplo, al momento que estuvieran utilizando un crudo más de oportunidad, que normalmente son crudos que tienen un costo más bajo, sin embargo, son crudos más corrosivos. La compensación de temperatura y el material, junto con el procesamiento único del señal, da como resultado señales de corrosión altamente consistentes y confiables. Por último, junto con las herramientas analíticas, los usuarios finales pueden tener una ventana operativa al correlacionar, como mencionaba, al correlacionar los cambios del proceso con las tasas de corrosión. Eso permite a los operadores identificar y optimizar su proceso basado en la agresividad que tiene el fluido a las instalaciones. Bien, acá enfocando un poco más en las refinerías, cabe destacar, como sabemos, las refinerías existen diversos mecanismos de corrosión, muchos de estos los pueden ver acá en los diagramas, y cabe destacar también que muchos de los petróleos que están presentes en el mercado son un desafío en términos de procesamiento para las refinerías. ¿Por qué? Muchas de estas refinerías existentes fueron diseñadas para procesar crudo con Total As Number o TAN, que básicamente es algo que ilustra la porosidad del fluido de igual a 0.5. Sin embargo, hoy día, la gran mayoría del petróleo producido a nivel global tiene un TAN próximo a 1 y muchas veces mucho más alto que 1, haciendo con que las refinerías que tenemos hoy no fueron diseñadas para procesar el petróleo que tenemos hoy día. Por eso, al permitir una mayor flexibilidad del rango de cualidades de crudo que puede procesar una refinería, aumenta potencialmente el riesgo para la integridad de la planta, debido a un aumento que se genera en la tasa de corrosión. O sea, cuando utilizamos un petróleo de oportunidad o crudo de oportunidad que tiene un TAN más elevado, normalmente cercano a 1, puede ser hasta mayor, la tasa de corrosión experimentada por la planta de la refinería es mucho mejor de lo que la planta fue diseñada. Y por eso hace muy importante tener un sistema de monitoreo para poder extender y flexibilizar la utilización de esos crudos. A continuación vamos a revisar un ejemplo específico de monitoreo en línea en uno de nuestros clientes, donde el cliente estaba teniendo problemas en la unidad de crudo llamada CDU, que es el punto de entrada del petróleo en la refinería. Sabemos que la causa más frecuente de corrosión ácida fuerte en la parte superior de la unidad de crudo se debe a concentración de ácido clorhídrico en la parte superior de la torre. La agresividad del ataque corrosivo en el overhead es una función de la cantidad de cloruro presente en el sistema. Este cloruro presente en el sistema viene juntamente con la agua que viene junto con el petróleo. En teoría, las unidades desaladoras tienen como finalidad proteger el sistema
por medio de desalinización. Pero muchas de las veces la eficiencia de estas plantas trabajan alrededor del 90-98%. Al final que siempre tenemos algo de sal que puede ayudar a aumentar la porosidad del fluido y atacar a la porosidad por ácido clorhídrico en la toca. Bien, ahora repasamos un caso de un cliente de refinación que estaba teniendo problemas muy serios por corrosión interna en el overhead de la unidad de crudo. Sobre todo un ataque por ácido clorhídrico. En este caso, estaban teniendo fallas recurrentes cercanos a los aeroenfriadores y algunos intercambiadores que llevaron y eso llevó a algunas paradas no programadas, debido a tasa de corrosión muy elevada, alcanzando niveles hasta 1.32 milímetros agua año. Dentro de los desafíos que tenía el cliente para monitoración de corrosión, estaba uno, que las áreas críticas identificadas estaban justamente en el tope, en ubicaciones de altura que requerían andamios y era muy difícil de acceso a los operadores. Además de eso, la cantidad de puntos intrusivos de monitoreo con probetas, además de ser reducida, no estaba muy bien posicionada. O sea, el cliente hasta tenía un monitoreo puntual utilizando probetas intrusivas, sin embargo, este monitoreo no era online y no estaba bien ubicado en los puntos críticos, donde se espera la mayor tasa de corrosión. Muy bien, ¿cuál fue la solución que tuvimos en este caso? Aprovechando la flexibilidad de la instalación de los sensores de ultrasonido, en la infraestructura de Wireless Heart se instalaron 24 sensores en las ubicaciones críticas con la intención de obtener mediciones precisas y que les permitiría tener visibilidad desde su escritorio y optimizar la dosificación individual. Básicamente se instalaron 24 sensores para monitorear los puntos críticos, donde el operador, con base en los resultados de estos sensores, podría chequear en tiempo real el espesor y la tasa de corrosión, por así decirlo, la velocidad de corrosión, y con eso ajustar su inyección de químico o hasta mismo cambiar el producto para optimizar o reducir el ataque que tenía el petróleo a su instalación. Los sensores y demás instrumentos se instalaron durante una semana, minimizando el tiempo en área de riesgo, ya que todas estas áreas, además de la altura, corrían un riesgo de fuga, por eso son consideradas áreas de riesgo. Bien, una vez teniendo disponibles los datos de campo por parte de los sensores y las demás variables, el operador implementó un software analítico que le permitiera contar con información razonable en donde el mismo sistema le genera alertas por correo electrónico con instrucciones para acciones correctivas al personal interesado. Básicamente el sistema del cliente llegaba toda la información, sea de la tasa de corrosión, caudal de inyección de químicos, pH en el tratamiento del agua, y todas estas informaciones eran analizadas y en caso que alguna de estas informaciones estaba fuera de los parámetros determinados, era enviado un alerta al correo del operador. Y desde ahí el operador podía tomar la decisión y decidir cómo actuar. De esta manera, el cliente contaba en una sola pantalla con los datos operacionales de la desaladora, información sobre dosificación de químico, medición de espesores y velocidad de corrosión. Todo eso con fin de mantener una evaluación constante en el sistema para asegurar un desempeño óptimo. Bien, resumiendo un poco de lo que hemos visto hoy durante la presentación, me gustaría resaltar que los operadores que utilizan sistemas de monitoreo continuo de corrosión instalados permanentemente tienen comprensión más precisa y oportuna de las tasas de corrosión que ocurren dentro de su instalación. Esto se debe al fato que operadores que tienen un monitoreo, que la mayoría lo tienen, y que utilizan muestreos puntuales o mediciones puntuales, manuales, normalmente estas mediciones son espaciadas en tiempo y no permiten entender lo que se está pasando o relacionar con procesos. Así que son informaciones que no permiten una toma de decisión más concreta y pueden llevar a diferentes decisiones. Un otro punto importante también es que los sensores de este tipo de ultrasonido se pueden instalar en lugares difíciles de alcanzar, peligrosos para mejorar el trabajo seguro del personal de inspección. Con esto hace con que instalando un sensor no se necesita hacer visitas recurrentes a los puntos críticos de la planta. Eso mejora la seguridad, tanto en la instalación
porque vos vas a tener una planta más segura, vas a saber lo que está pasando con la salud, como también de sus trabajadores, que no van a ser necesarios exponer a tantos riesgos. Estos datos de corrosión dan confianza en la gestión de los activos a través de identificación temprana de la actividad de corrosión-erosión, comprender las causas de corrosión y permitir una correlación con las condiciones del proceso, un mejor pronóstico de la fecha de retiro del equipo, optimización de la inhibición, como les había comentado, y la retroalimentación rápida del impacto del cambio en la calidad de materia prima en la tasa de corrosión. Esto se da muchas veces por cuenta de que los operadores, como comentaba anteriormente, quieren mejorar la productividad y empiezan a utilizar crudos de oportunidad que son más corrosivos. Una vez que vos tenés un control de la tasa de corrosión, podés saber hasta qué punto podés llegar con los crudos de oportunidad sin que perjudique la seguridad de su instalación. Por último, también la transmisión inalámbrica de datos con funcionamiento con batería permite una instalación simple y rápida, incluso en plantas ya existentes, ya que no es necesario el lanzamiento de cabos y todo eso. Muy bien. De mi parte, quiero agradecerles mucho por su tiempo y para mayor información, por favor que visiten nuestra página web o nos pueden contactar directamente de manera directa y con mucho gusto los vamos a apoyar. Quedo atento ahora a preguntas y muchas gracias y perdón por mi portuñol. Muchas gracias, Cayo. Excelente la presentación, salió muy bien y te voy a formular algunas preguntas que nos hicieron llegar durante el transcurso de tu presentación. Okay. Ernesto Urrea pregunta si existe algún sistema para monitorear corrosión de piso de tanque de almacenamiento. Sí, existe. Incluso esta propia tecnología se puede utilizar, contando que si tenga espacio para monitorear. Pero existe esta tecnología de ultrasonido, que es un monitoreo constante que se puede implementar. Se han implementado incluso en válvulas, donde, por ejemplo, se espera tener erosión en cabeza de pozo. Y también existe un otro tipo de tecnología que utiliza campo magnético, que también se puede implementar para monitoreo de espesor en paredes de tanques, en fondo de tanque. La única diferencia es que esta tecnología te mide directamente el espesor. La otra tecnología, que es más o menos una probeta de corrosión, te va a medir la tasa de corrosión. Uno está mucho más voltado a la integridad de la estructura, del vaso o que sea, y el otro está más voltado al análisis del fluido, el manejo del fluido, a ver cuán corrosivo es el fluido. Bien. Otra pregunta también de Ernesto es, los sensores, ¿cuál es la temperatura máxima de trabajo? Estos sensores se pueden instalar hasta 600 grados. Existen diversos modelos. Existen modelos que son magnéticos, que solamente lo pone en la tubería y él tiene un imán y se mantiene fijo. Pero existen también sensores que son fijados por pernos y eso permite que el sensor quede un poco más alejado de la tubería. Pueden ser instalados hasta 600 grados. Bien. Venimos bien de tiempo, vamos con una más. Además de monitorear la corrosión, estos tipos de sensores de ultrasonido también pueden utilizarse para monitorear erosión, como por ejemplo en cabezal de pozos de shale. Por supuesto, por supuesto. Acá traemos un ejemplo de una refinería. Sin embargo, este principio de operación se puede utilizar por monitorear erosión y corrosión en cualquier tipo de equipo. O sea, se puede armar directamente en el cabezal de pozo, en el manifold o hasta mismo, para decir otra aplicación, ductos de transporte de agua, por así decir. Es un equipo muy robusto que se puede implementar en diversas aplicaciones para monitorear el espesor de pared. Perfecto. Y a ver, algo más aquí. Dice que les gustaría que ampliaras un poco más acerca de la capacidad de analítica de los datos recolectados. Que se pudiera predecir cómo se comportará la velocidad de corrosión. Bien.
Esto todavía no se puede predecir cómo se comportará, pero lo que se puede hacer es un análisis correlacionando las propiedades de la planta, o sea, en la eficiencia de un trocador, de un calentador con la tasa de corrosión, porque sabemos, como por ejemplo, que por ejemplo, la eficiencia de la planta desalinizadora se puede correlacionar con aumento de la tasa de corrosión. Con eso se puede hacer un estudio y elaborar, o sea, si yo tengo una pérdida de eficiencia en la planta desalinizadora de 2%, eso puede me generar un aumento en la tasa de corrosión de X%. Todavía la solución no está tan desarrollada, pero ya te permite correlacionar los factos. Predecir ya es un punto que lo veo posible, más en futuro, pero hoy día lo que hacemos es conseguir correlacionar y ahí definir el punto donde atacar para resolver los problemas. Perfecto. Hay preguntas, está interesante. Tenemos unos minutitos más, los aprovechamos. Sí. Eduardo Ciuto pregunta, ¿con qué frecuencia típicamente se consultan los sensores? ¿Qué frecuencia admite el protocolo Wireless HART mencionado? Esto es seleccionable. Normalmente lo ponemos para enviar un mensaje a cada 1 minuto, pero se puede, dependiendo de la necesidad, aumentar este intervalo o reducir este intervalo. Siempre recordando que esto puede ser que tenga un impacto a la batería. Si quieres mediciones muy constantes, va a tener un impacto a la vida útil de la batería. Normalmente la vida útil tiene 5 o 6 años de vida útil, llegando hasta 9. Pero como sabemos, la corrosión principalmente, la fusión puede ser un proceso muy rápido, pero la corrosión, la necesidad de tener muchos datos, básicamente es para poder compensar con cambios de temperatura, cambios en el proceso y todo, porque el proceso corrosivo en sí, por más que digamos que era una corrosión crítica, todavía la caída de espesor es muy lenta y eso no te hace, yo necesito eso para poder ver la corrosión, pero sí la cantidad de datos es mucho más para comprender el proceso, porque la velocidad de corrosión, además que puede ser considerada alta, muy corrosivo, aún la alteración es muy pequeña a lo largo del tiempo. Bien. Y por último, Ernesto, consulta si podés indicar tu correo, Cayo. Sí, por supuesto, es cayo.pisolato@emerson.com. Perfecto. Bien. Cayo, muchas gracias por tu presentación.